¿Qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas al podcast Endeudados Anónimos, donde nosotros leemos cartas reales de personas que están en alguna situación financiera, económica, de deudas terrible y en una forma desesperada de buscar ayuda le han escrito a la experta en finanzas personales, Elaine Miranda, que tiene la plataforma Plata con Plática desde Nicaragua, y Elaine ha recibido estas cartas. Le omitimos cualquier tipo de información de nombre, de número de contacto, de lo que sea o de correo, y las leemos para que podamos compartir, analizar y aprender de ellas. Elaine, como siempre, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Ricardo, estoy bien. Estoy contenta de compartir una semana más, de llegar a ustedes una semana más con una nueva historia y recordarles que lo que estamos tratando de hacer es sacar las finanzas personales del closet, sacar las deudas de debajo de la tierra donde las tenemos enterradas y entender que los problemas financieros nos pasan a todos, y entendiendo cómo otras personas se han endeudado y dando consejos de cómo pueden hacer, esperamos que ustedes también tengan una guía para poder ir saliendo de deuda. Ese es el propósito, así que suscríbanse al canal en YouTube, suscríbanse a los podcasts que estamos sacando en Spotify, compártanos, porque yo estoy seguro que si no ustedes, tal vez personas que ustedes conocen o sus seguidores o sus contactos podrían aprender muchísimo de esto. Pueden que estén en una situación similar, y el caso de hoy, la carta que vamos a leer hoy, que es larguísima, pero estoy seguro que les va a interesar cada palabra de ella, tiene mucha carne de donde podemos sacar información, de donde podemos sacar análisis. Y ya saben de que de esto nosotros, por supuesto, lo que queremos es desmenuzarla y que podamos aprender. Elaine, una cosa, pues ya hemos estado, o sea, ya con todos los programas que hemos hecho, o sea, hemos tocado problemas acerca de depresión por la deuda, hemos tocado problemas en el matrimonio por la deuda, hemos tocado problemas empresariales por las deudas, o sea, malas decisiones de inversión, etcétera. Pero creo que la constante casi siempre ha sido: fíjate de que tomé una mala decisión, o gasté y compré cosas que no necesitaba, o cosas así. Y en la carta de hoy vamos a tener esto, pero multiplicado por 1000. Sí, de las cosas, o sea, de las historias que vos escuchás, así, o sea, después de que la gente conoce esta historia y después de que la gente tiene algún contacto con vos, ¿qué tanto crees que ellos aprenden sobre sus decisiones financieras? O sea, ¿qué tanto crees que una persona que cometió un error antes, ya después de que se estabilice y salga de deudas, pueda volver a cometer ese error de nuevo? Fíjate que, hay de todo, ¿verdad? Y lo primero que te quiero contar es que muchos de estos episodios de verdad le llegan al corazón a la gente. Y yo lo subo, pues, cuando sale el episodio, yo lo subo en mi Instagram y mucha gente me escribe y me dice como: gracias, me dio a reflexionar, o gracias, aprendí tal y tal cosa que yo no sabía. Ahora, en cuanto a los errores, dicen que nadie aprende en cabeza ajena. Yo creo que hay cosas que sí podemos aprender en cabeza ajena, y hay cosas que nos ponen como un alto, ¿verdad? Como un red flag ahí, una señal roja de decir como: mira, no es por ahí. Creo que hay personas que efectivamente aprenden bien de sus deudas. Por ejemplo, hace unas cuantas semanas alguien me escribió por Instagram para contarme que llevaba 30 años de su vida endeudada. Pasó 30 años pagando desde ya, una mujer mayor, obviamente de 60 y pico de años, y lo logró. Y estoy segura que no se va a volver a endeudar porque pasó demasiados años solamente pagando, pues no adquiriendo nuevo crédito. ¿Dónde veo yo que es más reincidente el tema de pagué pero me volví a endeudar? Cuando la salida a la deuda se siente muy fácil, y es como con todo lo demás, ¿verdad? O sea, si lo sentimos demasiado fácil, no lo valoramos. Entonces, cuando las personas recurren a lo típico, extrafinanciamientos o consolidaciones de deuda, y de pronto ya no tenés 5 deudas y ahora solamente tenés 1, y entonces se siente fácil, y es bien sencillo que la gente vuelva a reincidir. ¿Por qué? Porque como no llegaron a analizar y a reflexionar sobre cuáles fueron los hábitos y los comportamientos de gasto y de consumo que los llevaron a endeudarse a ese nivel en primer lugar, entonces estoy condenada a repetir mi historia. Pero cuando vos llevas 5 años, 10 años, 20 años trabajando en tus deudas y te has dedicado a entender cuáles fueron esos hábitos que te llevaron a endeudarte, es mucho más probable que no vuelva a suceder. Pero claro, el propósito con esto es que las personas, digamos, no tengan que llegar al punto donde para salir de deudas tengan que pasar muchos años. O sea, hay casos donde hay que tener paciencia, o sea, y esto va a tomar algunos años, pero hay otros casos donde creo de que las personas tomando ciertas decisiones radicales pueden rápidamente salir de deudas.
no quiere decir, y tal vez lo que te referías, es no solamente de que haya sido rápido, sino de que no les haya costado tanto. Exacto. Entonces, vamos a leer la carta de hoy. Es una carta larga, les vamos a pedir un poquito de paciencia, pero pónganle atención a cada uno de los detalles, porque estoy seguro que les va a llamar la atención la cantidad de decisiones, o sea, cómo es una pareja, es sobre la historia de una pareja, cómo ellos van tomando decisiones a medida que van surgiendo problemas y a medida van resolviendo esos problemas, pero abriendo la puerta a otro problema nuevo, etcétera, etcétera, etcétera. Exacto, porque sí, es como, bueno, la forma en la que resolvimos uno nos abre la puerta para otros dos problemas que vienen. En otras ocasiones lo resuelven bien, pero por razones externas se meten en otro problema, etcétera, etcétera. Esto es una novela. Ya, no hay más que agregar. Sorbito de café antes de... Déjame, voy a hacer un om. Om. Ok, ya. ¿Estás lista, Elaine? Estoy lista para escuchar la historia. Muy bien, ahí vamos. Hola, Elaine, dice. Espero que vos y tus hombrecitos estén bien. Te cuento la historia de mi pareja y yo. Después de 4 años de novios, nos casamos. Este año cumpliremos 9 años. Al ratito salí embarazada de gemelos. En ese entonces vivíamos donde mi suegra y mi esposo se hacía cargo de casi todo, porque yo estaba iniciando mi especialidad en el hospital. Cuando los niños tenían como 6 meses, en el 2015, mi esposo se metió en el negocio de transporte para generar más ingresos y decidió comprar su primer camión, ya que el salario era demasiado bajo. Él ganaba 10,000 córdobas y según yo le iba bien. Para el 2017 tuvimos otro bebé y seguíamos viviendo donde mi suegra. Para ese entonces él decidió comprar el segundo camión. Los dos los sacó al crédito y la prima se la prestó a su cuñado. Se la prestó a su cuñado y la prima para el segundo camión se la pidió a su hermana. Entonces, para el primer camión le prestó la prima a su cuñado y para el segundo camión le prestó la prima a su hermano. Como nadie me daba trabajo por mi embarazo, inicié a dar consultas en la casa. En ese entonces yo generaba como $40 si acaso al mes, o sea, un chiste. En el 2018, en marzo, él recibió la parte de su herencia de la casa de sus padres y decidió invertir parte en la compra de un tercer camión. A partir de ahí, ese camión le empezó a dar problemas junto con los otros dos. La cuestión es que ahí decidió comprar un terreno por $25,000 a pagarlo en un año financiado por el dueño del terreno. La situación se complicó al mes de adquirir este terreno por el problema sociopolítico del país y el trabajo se le bajó considerablemente, casi no salían viajes para los camiones y de su herencia siguió invirtiéndola para sacar su negocio adelante. El terreno, gracias a Dios, se logró pagar, pero en 2 años, a raíz de eso, él comenzó a adquirir préstamos para poder cumplir sus obligaciones, esperanzado que cuando el trabajo mejorara, él las podría pagar. Para octubre del 2019, empezamos a alquilar una casa por motivos personales y se vino la pandemia y los camiones siguieron dando problemas mecánicos muy costosos y se tenía que prestar dinero para repararlos. Y en enero del 2021, él decidió renunciar a su trabajo por no recibir aumento y tener más responsabilidades y se dedicó a vivir únicamente del negocio de los camiones. Al acabarse su herencia, él se dio cuenta que los camiones no generaban lo suficiente para mantener los gastos del hogar y para colmo, uno de los camiones tuvo un accidente en Honduras que cobró la vida de un menor de edad y el camión y el chofer quedaron retenidos en Honduras en un juicio que duró aproximadamente 6 meses y eso significaba todavía más gastos. Cuando pudo resolver ese problema, entonces él decidió vender todo su negocio y construir nuestra soñada casa. Obviamente, al no tener negocio, no tenía ingresos y él se quedó en la casa con los niños dando clases en línea, mientras que yo tenía 2 trabajos generando aproximadamente, ya para el 2021, como mínimo $1,100 por mes. Mientras la casa se construía, faltaba dinero. Entonces mi esposo vendió su camioneta que ya había pagado y salió de todas sus deudas, pues seguía usando las tarjetas para cosas de la casa. Entonces se quedó sin camioneta y sin deudas, pero hicimos algo. Tomamos un préstamo personal de $12,000 para terminar la casa y yo me sentía mal de que él no tuviera su camioneta. Entonces se le metió la onda de otro carro y yo, por mis sentimientos maternales, le dije que estaba bien. Al final le dieron el crédito del carro que costó $27,000. Él dio una prima de $5,500 y le quedaron cuotas de $450 mensuales.
En teoría, él tenía que pagar $900 al mes entre la casa, que fue un préstamo personal, y el carro nuevo. Pasó el tiempo. Él seguía sin generar ingresos y decidió meterse en bienes y raíces, donde ha hecho sus cuantas ventas, generando más que su salario anterior, pero aún así no eran ingresos mensuales, ingresos fijos, porque por lo general la venta de una casa lleva su proceso de 6 semanas si no hay atrasos. Las deudas se han ido acumulando y por el apego de no perder su carro y cumplir sus obligaciones siguió enredándose con prestamista, esperanzado en unos cierres de venta que al final no se dieron. Entonces ya le quitaron el carro nuevo que se había comprado, y actualmente la cosa está así con respecto a nuestras deudas. Pongan atención. Deben en tarjeta $7,000, en el carro $22,000, en prestamistas $12,500 y el préstamo personal para terminar la casa $11,000 y al INSS le deben $2,500. En total, haciendo la suma son 29,000, son 41,000, 52,000, son $55,000 en total. Entonces, ya va terminando casi. Ya vivimos en nuestra casa desde hace más de un año y lo que él genera con los bienes raíces, literal el 99% se va en pagar deudas. El resto me ha tocado a mí. Gracias a Dios renuncié a mi trabajo y me dediqué a dar consultas y gano en promedio como $2,000. Con eso comemos y lo básico, las cosas de consumo, pago los colegios, la gasolina de mi carro. Mi única deuda es un préstamo personal de $140 al mes que lo saqué para pagar una cuota de mi esposo a un prestamista y el resto para dejar en cero mis tarjetas. Mis tarjetas están en cero al día de hoy. Te cuento que yo te conocí, Alaina, ¿verdad? Te cuento que yo te conocí por mi esposo porque yo era un desastre financiero. Como en el 2016 él me pagó mis deudas y luego comencé a meterme en tu blog y leer tus artículos y ni ese día de las platagendas las he tenido todas, he aprendido a ahorrar. Sin embargo, esta situación me ha hecho gastarme mis ahorros en múltiples ocasiones. Me siento sola, sin que nadie me ayude económicamente y me siento desprotegida. Pues si me pasa algo de enfermedad, porque si me muero al menos mis hijos tendrían mi seguro de vida, no tengo quien me ayude. Todo esto nos ha generado problemas y discusiones en nuestro matrimonio. A mi esposo se le ocurrió la idea de hipotecar la casa para yo recibir a mi nombre un préstamo y pagar todo, o sea, consolidar las deudas. Yo le había dicho que sí, iba a ser una cuota de aproximadamente $700, lo cual la mirábamos bien porque solo en cuotas mínimas actual entre él tiene que pagar más de $2,000 mensuales, a la cual él se comprometía con pagarla, pues pronto se va a Estados Unidos a trabajar. Pero luego me entró la inseguridad. O sea, de que, ¿qué onda si se va a Estados Unidos y no me manda el billete? ¿Y si perdemos la casa? Al final hemos estudiado diferentes temas de finanzas e inversiones y se dio cuenta que fue un error tener una casa de contado quedando sin capital de trabajo, pero lo hizo por el miedo de la presión de una hipoteca y que en algún momento una mala situación perdiéramos la casa. Ahora él se va a ir sin fecha de retorno a Estados Unidos. Se me ocurrió decirle que dijéramos en Grupo Q, en una empresa que vende vehículos, que hicieran el avalúo al carro y pagar el restante si él todavía queda debiendo después del avalúo para tener una deuda menos. Hoy le notificaron que el jueves, esta carta es de hace poco de tiempo, ¿verdad? Pero le notificaron que en ese día tenía cita en el DIRAC. El DIRAC es una instancia en Nicaragua de resolución de conflictos antes de pasar a una demanda por las deudas del banco. Y que el BAC, en este caso, es diferente a los demás bancos, ya que te mandan a juicio para pagar de una vez. Y tenemos miedo que nos embarguen la casa, ya que tenemos 3 hijos menores de edad que no queremos que se queden sin un hogar. No quiero que mi familia se separe, como él lo dijo, pero tengo pánico de hipotecar la casa, pues él no me da la confianza de que me va a pagar, pues ya me debe como $1,000 y nada. Yo me comprometí a dar la mitad de la cuota de la casa, pero por mis gastos de mantener sola el hogar no he podido apoyarlo y no se ha abonado nada desde hace 6 meses, pero tampoco quiero pensar con sentimientos, pues nadie vive de besitos y abrazos. Me volé mis ahorros y me da pavor pensar que me quedaré sin casa, pues no tengo dónde ir. Tampoco quiero bajarle la calidad de vida decente, no es de lujos, que tienen mis hijos y la vida que yo les puedo dar y que les he mantenido hasta ahora. Elaine, ¿qué crees que sea lo más sensato? ¿Será el préstamo hipotecario nuestra solución o nos haría hundirnos más? ¿Tiene él que irse a trabajar y enfrentar todos estos juicios por deudas? Anónimo, por supuesto. Otro sorbito de café. Un traguito de agua ahí. Sí, agua necesito realmente.
A ver, Dios mío, obviamente es una carta larguísima, creo que duré como 10 minutos leyéndola. Son muchas cosas. Elaine, no sé si vos tenés algo en lo que te gustaría enfocarte desde el inicio. Mira, es que hay tanto, Ricardo, para esta carta que de verdad yo creo que necesitaríamos como horas, ¿verdad? Para terminar de desmenuzarla toda. Y a ver, solo para aclarar, cuando ustedes nos manden lo que nos están oyendo ahora, sus testimonios, sus casos, en realidad esto sirve un montón. O sea, este nivel de detalle, el paso a paso, los montos, ayudan muchísimo más a poder ayudar. Entonces, creo que desde un inicio, o sea, la manera en que ellos han estado enfrentando los créditos cada vez que piden un crédito es errónea. O sea, desde ahí comenzamos mal. Entonces, por ejemplo, desde el inicio, ¿verdad? Cuando dice saca un camión, y entonces lo saca el crédito, que no importa, no pasa nada, está bien que lo saques al crédito, pero incluso la prima es prestada. Entonces, lo que estamos diciendo ahí es que el 100% del camión lo debe. Y mucha gente hace eso. Yo, por ejemplo, tuve una vez una clienta que era una pediatra y ella quería sacar una camioneta nueva y lo que hizo fue, pues se fue a la concesionaria, sacó el crédito y como no tenía para la prima, tarjeteó la prima. Entonces no tenía nada ahorrado, debía el 100% del carro, pero además de eso, la prima, que era como el 10-15%, en tarjeta de crédito, imagínate una tasa de interés del 45%, 50% anual. Entonces, esta persona, pues el esposo de ella, debía el 100% de los camiones. ¿Y qué sucede? Que al final del mismo trabajo que hacen los camiones, vos tenés que sacar para las cuotas. No es lo mismo que vos debas el 70-80% del camión a que vos debas el 100% del camión, además de la presión que te pone. Creo que definitivamente ha habido mucho desorden financiero. Por ejemplo, ella menciona que solamente se dieron cuenta que el camión no daba cuando la herencia se acabó. Porque quiere decir que la herencia la estaban utilizando para meterle dinero a los camiones. Cuando la herencia se acaba... Ajá. Dale. Es que realmente eso te iba a preguntar, porque a ver, yo sé que es difícil como mantener cronológicamente todo lo que pasó. Ellos compraron un primer camión donde la prima se la prestó su cuñado. Ellos con el tiempo después prestaron para otro camión que le pidió la prima a su hermana, se la prestó a su hermana. Y un poco después ya compraron un tercer camión, pero ellos explican, después de lo de la herencia, de que vieron de que los camiones no le estaban generando. Entonces yo lo que me pregunto es, ¿por qué invirtieron en un segundo y después en un tercer camión si el primero no le estaba generando? Y en el caso del tercero, si ya en el primero y el segundo no le estaba generando lo suficiente. O sea, ¿qué debieron? Y aquí te quiero preguntar porque es una cuestión de emprendedurismo que tal vez no todos entendemos. A mí todavía me cuesta entender. Porque uno al emprender, uno sabe de que va a tener ciertas pérdidas al inicio, uno sabe de que va a pasar algo de tiempo para que uno pueda recuperar la inversión, etcétera. Pero, o sea, ¿no será de que ellos tal vez lo vieron así? O sea, como que tal vez ahorita esto va a generarnos un poco de pérdidas, pero más adelante va a ir agarrando impulso, o en determinado momento tuvieron que decir, no, esto no está generando lo que creímos que nos iba a generar, así que no vale la pena invertir en otro. Mira, a mí lo que me suena es que no había ningún tipo de orden o registro financiero y muchas veces, y en ese negocio en particular, la plata fluye. Entonces, a veces nos confundimos con el flujo y la rentabilidad. Es decir, si yo veo que hay dinero que está entrando y saliendo, pues yo lo uso para pagar, lo uso para gastar. Asumo que también es una parte de utilidad, pero eso no quiere decir que realmente estás teniendo utilidad. Entonces, cuando no estás llevando un registro de cuánta plata entra, cuánta plata sale, de dónde viene ese dinero y a dónde se va ese dinero, es fácil confundirlo, ¿me entiendes? Hasta que entonces tu vaquita de oro aquí, que en este caso era la herencia, te deja de poder, o sea, ya no puedes proporcionar parte de ese dinero para inyectarlo al negocio de los camiones. Hasta ahí te das cuenta que en realidad ha estado saliendo más dinero del dinero que entra. Y por eso el tema del orden, de los registros, o sea, de ser bien disciplinado y bien constante con toda la plata que va entrando y saliendo, sea para las finanzas personales o sea para las finanzas de los negocios, es vital, porque si no, tenés castigos en el aire, nada. Ok, eso con respecto a los camiones y eso con respecto a lo de invertir. Porque claro, digo, uno dice, ¿sabes qué? Esto de los camiones está... Y uno ve de que está generando ingresos, pero uno tal vez no está tomando en cuenta de que ese camión te ha costado tanto dinero y que la idea es que el camión te haga recuperar ese dinero que invertiste, en vez de sentir de que, bueno, esto me está generando, pero como tengo esta herencia, entonces siento como que tengo muchos ingresos. Totalmente. Y es como confundir de dónde vienen esos ingresos y a qué corresponde cada uno de ellos. Te lo digo porque es bien difícil, digo, para uno que tal vez no sea muy organizado, etcétera, como llevar un control de eso. Y es porque lo primero que tuvieron que haber hecho con respecto a los camiones. Después de que compran el segundo camión, e inclusive
están diciendo de que fue más o menos como para el 2018, ya habían comprado el tercer camión, es cuando deciden comprar el terreno en $25,000. No sé a dónde haya sido ese terreno que lo compraron, no sé cuánto medía ese terreno, obviamente era para que ellos pudieran después tener su casa, pero, o sea, digo, tomando en cuenta de que la idea sí es de que cada uno de nosotros, si desea tener un hogar y comprarse su casa, uno puede hacerlo, pero ¿crees de que era el momento o que era la forma esto de comprar el terreno así? Justo eso iba a decir, ni el momento ni la manera. O sea, $25,000 financiado a un año quiere decir que más o menos tenían que dar $2,000, ¿verdad? Cada mes solamente para el terreno. Más los camiones, más las otras deudas, más seguir viviendo tu vida, más después construir. Es un montón de plata. Entonces, cuando vos tenés problemas de... A ver, si la plata te sobra, andá y comprá de contado, no hay falla. Pero cuando vos tenés problemas de flujo y no sabes, o sea, si te va a entrar, si no te va a entrar, cuánto te va a entrar, no te podés aventurar a comprar algo a un año, te sale mejor. Me imagino que como era financiado por el dueño, probablemente no había una tasa de interés, pero a ver, si te hubieras ido con un banco, pudiste haber financiado ese terreno a 5 años, a 10 años, a 15 años, lo que sea. Incluso pudiste haber hecho un solo préstamo para pagar el terreno más la construcción de la casa y lo sacas a 20 años, pudiste haber utilizado, por ejemplo, esa herencia que tenías en lugar de para pagar el terreno a un año como prima para el total de todo lo que necesitaba y no te iba a sentir, digamos, tan desarmado de que tenés que estar dando tanta plata todos los meses. Porque en algún momento ella menciona que entre el nuevo carro y la casa pagaban $900. Entonces, si la cuota del carro ese que eran como 400 y pico, quiere decir que la casa que construyeron también andaba alrededor de eso. De pronto, haber hecho un solo préstamo y la tasa de interés del crédito hipotecario es la más baja que hay en el mercado porque hay un bien de garantía de por medio, hubiera sido mejor para no sentirse asfixiado y no sentir que no podías terminar de completar o ajustar para las otras cuotas. Ok. Es que eso es importantísimo porque lo que vos decís, o sea, al final, o sea, para no descapitalizarte y sobre todo Exacto. Si estás utilizando una herencia, o sea, un dinero que tenés ahí, digo, vos lo que haces es, aunque tengas que pagar más a la larga, o sea, pero estás pagando menos ahorita y tenés más dinero para ocupar ahorita. Entonces, después vamos a entrar un poco a este tema de pagarlo todo de contado porque para mí no fue realmente de contado que lo pagaron. Ellos piensan pues de que todo esto fue de contado, pero cuando te dicen de que la casa la pagaron al cash, no la pagaron al cash, hicieron un préstamo para Exacto. pagar ciertas cosas que las pagaron inmediatamente, pero ese préstamo les quedó a ellos. Entonces, Exacto. al final, digo, después vamos a ver eso, cómo uno toma decisiones a corto plazo, creyendo de que tomarlas creyendo que te va a servir en el corto plazo, sin saber que en el largo plazo te va a afectar, en vez de tomar una decisión en el largo plazo que te va a ayudar más en el corto plazo. Pero después vamos a explicar un poco eso. Y de hecho, si te fijas, ella habla, dice, comenzó a adquirir préstamos para cumplir con sus obligaciones, se tenía que prestar dinero para reparar los camiones no estaban generando lo suficiente. Entonces, cuando vos mezclas todo esto, te estás dando cuenta que claramente ese negocio no estaba funcionando y que haberse, como vos decís, descapitalizado, soltando la herencia solamente para tener el terreno, no fue una buena solución. Al final, a ver, si estas personas hubieran ido, ¿verdad? Hubieran agarrado un crédito hipotecario o sea, tanto para comprar el terreno como para construir la casa y hubieran pagado, mira, ahorita, tiempo presente, el crédito hipotecario anda rondando el 9%. Antes del 2018 estuvo en 7 y pico por ciento, imagínate, pero los préstamos personales andan alrededor del 22% y con un prestamista andan alrededor del 360%. Entonces, al final, estos préstamos que ellos han estado pidiendo por no comprometer, entre comillas, la casa y que la casa esté libre, no les está beneficiando porque pudieron haber mejor financiado la construcción de la casa y la compra del terreno a una tasa que era de una fracción la tasa de interés versus todos los otros préstamos que tuvieron que estar pidiendo por haberse descapitalizado. Ok, entendido. Yo no sé si esto tendrá que ver con una cosa que hablábamos en uno de los artículos que escribimos que era de la aversión a la pérdida. Sí. Porque, digo, a veces no sé si es porque a veces le hemos invertido tanto a algo que tenemos miedo a renunciar si no funciona. Porque decimos, ya invertí tanto en esto, así que tengo que seguir invirtiendo, pues, porque tarde o temprano me va a resultar. Pero a veces uno lo hace no porque realmente creas que te va a resultar, sino porque ya sentiste que invertiste tanto. Ya perdiste mucho. Que ya, sí, no puede ser que yo abandone esto ya después de haber invertido tanto. Esto sucede mucho en los negocios. Y yo te quiero preguntar, porque vos sos emprendedora, vos conocés muchos emprendedores. ¿En qué momento, o sea, si hay algún tipo de cálculo exacto en el que uno pueda determinar en qué momento ya
le has invertido tanto en un negocio, pero tenés que saber de que ese negocio no te va a resultar como vos querés para evitar seguir perdiendo. En inglés hay un término sumamente efectivo para esto que se llama cut your losses, que significa, brother, para aquí, evitar seguir perdiendo. Estás perdiendo ahorita, o sea, no vas a ganar. O sea, ya ahorita no vas a ganar. Entonces, para aquí, para evitar seguir perdiendo y échate para atrás. O sea, yo sé que no es lo que vos querés hacer, pero es para evitar seguir perdiendo. ¿En qué momento uno debería ya tomar conciencia de que está en esa etapa? Mira, en finanzas corporativas en realidad hay un concepto para eso y se llaman costos hundidos. Y un costo hundido es todo el dinero que vos ya perdiste en determinado proyecto, negocio, línea de negocios, inversión, producto, lo que sea. Y básicamente lo que te dice, estos 6 meses, un año, años, lo que sea, que vos llevas perdiendo plata, eso es un costo hundido. No lo vas a recuperar. Si a partir de hoy vos comenzás a generar dinero, este dinero no es considerado una recuperación del dinero anterior, sino que simplemente son utilidades a partir del día de hoy. ¿Qué quiere decir eso? Que nunca se debería de tomar en cuenta todo lo que vos ya perdiste para continuar o no continuar en un negocio. Y muchas veces, como la famosa frase de Einstein, ¿verdad? Que una locura es seguir esperando resultados diferentes. Muchas veces estamos tratando de recuperar, entre comillas, esos costos hundidos haciendo lo mismo. Siguiéndome metiendo a los mismos préstamos, siguiendo en mis hábitos de consumo, no estoy haciendo nada diferente y espero de alguna manera recuperar esa plata. Lo vemos también, por ejemplo, saliéndonos del tema de las finanzas con la gente que juega, ¿verdad? O sea, lleva una racha de pérdida y dice, voy a seguir jugando para recuperar. Pero en realidad no estás recuperando, solamente empezaste a ganar a partir de ahorita. Y la otra parte es que todos, y vos mencionabas, sos emprendedora, conoces a muchos emprendedores, todas las personas que tenemos un negocio, debemos de conocer cuál es nuestro perfil de aversión al riesgo, hasta dónde estás dispuesto a darle y tener ese alto. Y ese alto nos lo podemos fijar en términos de tiempo o en términos de dinero. Es decir, cuánta plata yo estoy dispuesta a perder en X. Y lo tenés ahí, tenés tu gran número ahí puesto encima de tu espejo, en la refrigeradora, donde sea. Y tener la conciencia de que cuando vos llegues a ese número, se acabó, ya perdiste lo que ibas a perder, hasta ahí llegaste. O en términos de tiempo, ¿durante cuánto tiempo estoy dispuesta a perder en este negocio? Sí, te digo eso porque digamos de que vos invertiste y pusiste un restaurantito, ok, y tenías $10,000. Ponele que tenías $10,000 en tus manos y le metiste $3,000 a arreglar el lugar y ponerlo en condiciones. Entonces ese restaurante te está generando $500 al mes, pero te está significando un gasto de $1,000. Entonces, digamos de que entonces vos estás gastando, en realidad vos estás perdiendo $500 cada mes. Entonces, se supone que entonces es una cuestión muy subjetiva y de tu plan y de tu estrategia, saber en qué momento uno tiene que detener antes de perder los $10,000 y ya llegar y más bien endeudarte para mantener ese restaurante adelante. Te lo digo esto porque uno tiene que saber en qué punto, porque puede que estés vendiendo $500 en uno, $600 en otro, puede como que haya una tendencia a que esto va a subir, pero aún así hay una manera de saber cuánto estás perdiendo cada mes y cuál va a ser la tendencia de aquí a unos meses. Entonces uno tiene, o sea, que personalizarlo de acuerdo al negocio que uno quiere, de acuerdo a tu estrategia y tu proyección, ¿no? Sí, tu nivel de aversión al riesgo, de nuevo, y hasta dónde estás dispuesta a darle. Y cuando hablamos del nivel de aversión al riesgo, hay dos cosas intrínsecas. Una es como los talentos, ¿verdad? Vos naciste así. Hay personas que por naturaleza son más conservadoras, hay personas que por naturaleza son más arriesgadas y se pueden tomar más riesgo o menos. Pero la otra parte también es tu posición financiera actual. Entonces yo tal vez puedo tener un perfil de aversión al riesgo súper elevado y decir, mira, yo voy con Tony, me meto mucho en el estudio y le doy. Pero si mi posición financiera en este momento, digamos, estoy súper endeudada, estoy con tarjeta de crédito, estoy con prestamista, casi no tengo flujo, mi posición financiera de hoy no me permite alcanzar ese nivel de riesgo, digamos, tope con el que yo ya nací. Entonces tenemos que evaluar las dos cosas. Ahora, hablando de riesgos, digo, con todo y todo, este asunto o sea, ellos les cayó una herencia, o sea, por eso pongo el ejemplo de que de pronto tenés dinero a tu disposición. Les cayó una herencia y ellos decidieron invertirla en su negocio de camiones. No es un error, o sea, que tengas de pronto recursos y los querrás invertir en un negocio. O sea, digo, pregunto, ¿verdad? No fue ese el error. No. Entonces, el error fue la forma. Una parte para el terreno. Es que sí, no, digo, lo del terreno, sí, lo pagaron a mensualidades, en el caso del terreno de $25,000, pero sí lo sacaron de la herencia. Te decía esto porque sí prestaban dinero para reparar los camiones y sí se nota que el negocio no les estaba funcionando muy bien, pero al final lo que ellos hicieron fue vender ese negocio para comprarse la casa. Entonces, en este caso es como, o sea,
¿fue eso lo correcto? O sea, digo, No. tenía como que haberlo vendido. O sea, este fue el momento en el que ellos decidieron dejarlo. ¿Y fue correcto que usaran ese dinero para comprar la casa o tenían que haber arreglado alguna otra cosa de por medio? Yo pienso que es correcto haber vendido el negocio si el negocio no te está dando. Pero no fue correcto decidir, vamos por la casa. Y probablemente ella tuvo algo que ver ahí en el tema de esa casa, porque las mujeres, por naturaleza, siempre estamos buscando la seguridad. Y una de las cosas que más seguridad nos da a las mujeres es tener techo propio. Entonces, ¿qué pasa? Saliste de algo que es un negocio que te debería de generar dinero, no estaba sucediendo, pero digamos que esa es la idea de un negocio, a algo que es la casa, que no te iba a generar dinero, más bien te iba a quitar dinero cada mes, y ya venían con deudas. Entonces, sus niños están chiquitos, mira, nacieron 2017, 2018. Nadie dice que es que los niños, si no tienen casa propia, no están bien. O sea, una casa alquilada funciona exactamente igual que una casa propia. Y creo que se desesperaron en esa decisión de decir, no tengo nada, tengo deudas, pero tengo mi techo cuando lo puedes perder al final, ¿verdad? Entonces yo creo que agarrar ese dinero y decir, salgamos de todas estas deudas de tarjetas de crédito, de prestamistas, de préstamos personales que tienen una altísima tasa de interés, y con lo que nos queda, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos generar? Y no es la casa. O sea, yo creo que haberse aguantado y decir, rentemos durante un tiempo, no soltemos dinero en prima, no nos vayamos por terreno, simplemente sigamos rentando y veamos que sí nos puede generar. Tal vez de ahí a unos cuantos años hubieran tenido plata suficiente para comprar bien el terreno, para hacerse una casa tal vez incluso más grande y más bonita que la que pudieron construir. Digo, con la capacidad que tenían para pagar, les hubiese salido mucho mejor comprar una casa ya construida, comprar con alguna desarrolladora. Digo, tal vez no es lo ideal, pues porque no es exactamente la casa que vos querés o exactamente en el terreno que vos querés, pero en términos financieros, yo estoy seguro que pudiste haber conseguido incluso una mejor casa con todo lo que gastaron. Pero digo, eso es un tema aparte. Ela, yo estoy un poco en desacuerdo, fíjate, con tu teoría de que pudo haber sido ella. Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dijiste de la inversión y de la importancia, pero fíjate que ella menciona de que ella al inicio era un desastre financiero, que ella te conoció, de que ella empezó a usar tu plataforma. Y ella ahorita, como vos la ves, se nota de que la consistencia estratégica la ha tenido ella. Y aquí, disculpen, me voy a poner en modo chismoso. O sea, sí, aquí voy a tal vez a juzgar un poquito y tal vez sin saber, y pido disculpas por eso, pero es por el análisis que estamos haciendo. Sí da la impresión de que más bien es él el que está tomando estas decisiones. Si te fijas, él es el que sugirió después de eso, aún con estos problemas que tenían, comprarse un carro. Y comprarse un carro nuevo, un carro de $27,000. De $27,000 nada más, total. Entonces, y ella lo que te dice es que al final ella, pues como su instinto maternal, ella lo dice como obviamente, pobrecito, pues está sin carro. Entonces se nota de que es él el que impulsaba estas ideas y de que fue ella la que al final tenía que ceder. Y muy probablemente las discusiones entre los dos hayan tenido que ver mucho con eso, pues. Porque se nota que ella en medio... O sea, ella después lo dice, o sea, yo no estoy segura si él me va a pagar, a mí me da miedo qué pasa si me muero, lo que le dejo a mis hijos. Ella obviamente que está enfocada en su seguridad, en tener un techo, en tener seguridad para sus hijos, pero se nota de que es ella la que ha tenido como mayor sensatez en medio de todo esto, y lo demuestra a cómo tiene las finanzas ahora. Sí, no, definitivamente ella ha sido mucho más sensata. Creo que ha aprendido de sus errores después de que salió de deuda. O sea, dice, solo tengo una deuda con un préstamo personal, que lo pedí para que saliera de prestamista y todo. Él definitivamente lleva años en una espiral de deudas que está heavy, pues que está pesada. Pero, y tal vez como lo último que quisiera mencionar de esto, Ricardo, es que siguen llevando finanzas separadas. O sea, sobre todo bien al final, la manera en que ella habla, la verdad, dice, yo pedí un préstamo, yo no he podido apoyar porque yo estoy cubriendo los costos y los gastos, que es un tema que hemos mencionado nosotros en varios episodios, y es que es más difícil, es más complicado cuando las finanzas son separadas. Ahora, yo lo entiendo perfectamente, porque si vos estás con una persona que sentís que es un desastre financiero andante, a uno le da miedo, ¿verdad? Y si tenés hijos de por medio, entonces tratas como de proteger lo tuyo, tratas de proteger este ingreso que al final es para mis hijos, para que la casa no se vaya, pero en términos del matrimonio no abona tampoco. O sea, imagínate que ahorita está en un punto en el que dice, se va a ir, y esto también lo hemos hablado en otras ocasiones. O sea, el matrimonio, la familia se ve quebrantada con una decisión de migración por temas meramente de dinero. Entonces es preferible que se vaya para que veamos cómo pagamos. Ella no confía en que él realmente le va a mandar el dinero para pagar. O sea, que vos decís como, bueno, pero ¿estamos juntos en esto o no estamos juntos en esto? Qué interesante todo eso. O sea, cómo... Digo, al final uno está hablando de dinero, pero digo, todo esto tiene un factor sumamente humano. O sea, y de relaciones humanas y de amor y de desamor o de confianza y de comunicación. Pero ok, vos sos una gran
partidaria y promotora de comprar las cosas al contado siempre y cuando tengamos el dinero para pagarlas. O sea, si te vas a comprar un celular, si te vas a comprar algún mueble electrodoméstico, inclusive un carro, si es posible. Pero en el caso de la decisión que ellos tomaron de enfocarse en que la casa tenía que comprarla al contado, de la forma que ellos lo hicieron... Esa no era la compra que iba de contado. Ok, esa no. Entonces, en este caso, vos definitivamente dirías no y no. No. O sea, a ver, y es que la casa es una inversión súper grande, Ricardo. Son miles de miles, te va a tomar un montón de tiempo. Entonces, cuando hablo yo de comprar de contado, todo lo que tiene que ver con bienes de consumo, ¿me entiendes? La ropa, los zapatos, los viajes, los electrodomésticos, los muebles, son cosas para las que vos sí puedes ir separando mes a mes y no te van a descapitalizar. Pero la casa es literal la compra más grande que vas a hacer en tu vida. Entonces, y además de que es una compra grande que dura un montón de tiempo, es el crédito más barato que hay. Entonces, ese no es el lugar donde vos vas a ir a comprar de contado, al menos que seas millonario, pues, y te sobre la plata. Ok, entendido. ¿Hay algún último consejo que quisiera darle? Yo les voy a repetir solamente muy rápidamente. Ellos deben $55,000 en total, entre tarjetas, carros, prestamistas. Que bueno, obviamente hemos hablado de prestamistas muchas veces y del error que es al final caer en prestamista y cómo eso hace que una pequeña deuda se convierta en una gran deuda muy rápidamente. Sí. ¿Algún otro consejo, alguna observación que quisiera darle, digamos, si tal vez esta persona reconoce su carta y nos está escuchando? Sí, varias cositas. Lo primero es que ese préstamo personal que pidieron para terminar la casa también fue una pésima idea. Porque, de nuevo, el préstamo personal probablemente le prestaron a una tasa del 20-22% y un crédito hipotecario tiene una tasa del 9%. Entonces, solo ahí ya vas perdiendo. Lo segundo, ese prestamista y esas tarjetas de crédito son las tasas de interés más altas que hay. Hay que buscar cómo salir primero del prestamista, después de las tarjetas, después del préstamo personal y después el del carro. Tercero, que vos ya lo dijiste, es un error haber comprado un carro cuando estás tan endeudado. Y si él estaba en la casa, o sea, a ver, y te pongo un ejemplo, o sea, nosotros con mi esposo llevamos varios años desde el 2018 en que nos quedamos con un carro. ¿Es cómodo? Pues no, sería más cómodo que cada quien tuviera su carro, pero evita otro montón de problemas, evita endeudarte, evita soltar dinero ahí. Y el carro que compraron además, o sea, imagínate que la cuota del carro y de la casa es la misma. Entonces, sí, es que, o sea, $450 y nuevo, el aire nuevo, exacto. Digo, con tantas opciones de segunda mano. Ajá. Ella tiene miedo de perder su casa, pero al final hipotecar esa casa a una tasa de interés de nuevo de eso, del 8-9%, y tratar de salir de todo lo demás le va a beneficiar mucho. Y creo que hay que dejar ese miedo, pues, o sea, ese miedo de decir qué pasa si no puedo pagar, porque es más probable que con las tasas de interés tan altas que tiene pueda, o sea, se le imposibilite continuar pagando su casa tal y como la tiene. Ok, entendido. Dios mío, creo que, o sea, la ventaja de tener un espacio como este, de que estas temáticas en otros momentos las podemos indagar con muchísima más atención y con muchísima más profundidad. Tal vez para un solo episodio esta carta nos dio como demasiado, o sea, podríamos hacer 5 episodios solo de esta carta, pero creo que por lo menos pudimos darle una pincelada general y saber de que por muy buenos ingresos que tengamos, les dejaron una herencia, eso es mucho dinero que te cae si no lo sabes usar, o sea, si lo malgastás o si lo invertís mal, al final te va a generar más problemas. Total. Creo que aquí podemos aprender mucho de eso, pues, y esperamos de que esta historia les haya servido a ustedes, que compartan, que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Y Ela, por favor, contanos dónde pueden las personas encontrar toda la información de tu plataforma y de tu trabajo. La plataforma es plataconplatica.com. Ahí encuentran mi libro, encuentran la agenda, encuentran el diario, los cursos que tenemos en línea. Si les gustan las redes sociales, en Facebook y en Instagram como @plataconplática. Y si me quieren mandar un correo, una historia, ni siquiera Ricardo ve los nombres de nada de esto, solamente lo leo yo. El correo es elaine, como mi nombre, elaine, @plataconplatica.com. Que así sea. Muchísimas gracias, Ela. Muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio de Endeudados Anónimos. ¡Chao! Conocer las experiencias de otros nos puede dar una mejor perspectiva de nuestras propias finanzas y siempre habrá alguna lección que aprender. Suscríbanse.